Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este segundo video de PostgreSQL. Hoy aprenderemos más cositas, más cosas que no sé si lo aprenderemos todo hoy o lo estaré dividiendo en más videos. Ya creamos el primer video que fue instalar PostgreSQL en Linux y en Windows. Bueno, en Windows no lo hice, pero les mostré por dónde descargarlo para Windows y de esa manera ustedes lo pudieron descargar o instalar. Y también lo que hicimos fue crear una base de datos. Conectamos el dbeaver hacia el PostgreSQL y allí conectamos o creamos la base de datos. También creamos usuarios, que es importantísimo, o creamos uno de los usuarios que era el que necesitábamos para crear la base de datos. El día de hoy empezaremos con todo el tema de tablas, esquemas y queries. Esto va a ser muy importante, creo que es de las cosas más importantes que si ustedes quieren entrar en el mundo de la analítica de datos tienen que ponerle mucha atención a esta parte porque desde aquí empieza todo el tema de queries y cómo optimizar todas esas queries para que su base de datos no se les cuelgue o no ocupemos todos los recursos de esa base de datos. Así que bueno, sin más dilación, empecemos con este segundo video de PostgreSQL. Listo, una vez estando acá entonces en dbeaver, ya nosotros tenemos las tres bases de datos, ¿cierto? Tenemos Postgres, que es la base de datos que viene por defecto, la prueba 1 y prueba 2, ¿vale? Ahora, antes de colocar unas nuevas tablas o de crear unas nuevas tablas, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Dentro de las bases de datos relacionales, normalmente utilizamos o manejamos esquemas. Los esquemas nos van a ayudar a organizar mucho mejor las tablas y nos van a ayudar a manejar mucho mejor los datos de una manera mucho más organizada. Ahora, ¿qué son los esquemas? Son como una especie de carpetas si ustedes lo quieren llevar como al mundo de computador. Carpetas en donde ustedes guardan tablas o guardan archivos de texto o guardan archivos de datos. Algo así. Entonces, el esquema es la carpeta, digamos eso. Y funciona de esta manera. Entonces, el esquema normalmente, o sea, nosotros tenemos acá nuestra base de datos, digamos que, ¿cierto? Esta base de datos se llama prueba o llame como se llame, entonces base de datos tiene unos esquemas, ¿sí? Estos esquemas normalmente en las empresas o en las organizaciones los utilizan para saber cuáles son los datos que se pueden tomar, desde dónde hasta dónde y dónde están los cambios o las queries entre las tablas, ¿cierto? En las bases de datos que normalmente he trabajado, pues hay diferentes esquemas, pero es como casi siempre los mismos, ¿sí? En el que uno normalmente es raw. Entonces, este raw se utiliza mucho en los data lakes, ¿sí? Que es donde normalmente llegan los datos en bruto, así, sin ningún tipo de transformación. O sea, simplemente tomamos la base de datos inicial o la base de datos transaccional, hacemos un asterisco de todos esos datos y los traemos ahí, a esa capa raw. Dentro normalmente de esa capa, vamos a cambiar un poco acá el monito, el esquema, ¿cierto? Dentro de esa capa, ahí vienen ya como la nomenclatura que haya definido gobierno de datos. Esto lo tiene que definir gobierno de datos o las personas encargadas de manejar los datos empresariales. Esas áreas están en constante conocimiento o están en conocimiento, es la palabra, de todos los datos que manejan en la organización, ¿sí? La nomenclatura la colocan dependiendo de dominios o dependiendo de áreas específicas o dependiendo de procesos clave de la compañía, y esas nomenclaturas se tienen que definir antes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo creo acá una tabla que me traiga las ventas, ¿cierto? Entonces yo le digo, creo que hice esto mal. Una tabla que me traiga las ventas, yo no voy a decir acá ventas cliente, ¿cierto? Porque puede haber otra tabla que me traiga cliente, ¿cierto? Pero puede haber un área que es la de cliente, o sea, cómo lo maneja, no sé, mercadeo. Entonces cliente mercadeo, y puede haber otra área que diga, no, yo cliente lo manejo de una manera diferente y esto es cliente financiero, ¿cierto? Entonces todas esas tablas de cliente, ¿sí? Porque son ventas clientes, cliente mercadeo, cliente financiero, deben tener una nomenclatura, ¿sí? Entonces dependiendo normalmente de qué área venga o de qué proceso venga, pues nosotros le vamos a colocar acá la nomenclatura. Ahora, otro tema, dentro de raw normalmente se le coloca una nomenclatura muy parecida a la que trae el sistema de datos transaccional. ¿Por qué pasa eso o por qué hacemos eso? Porque si nosotros lo traemos con un nombre diferente acá, es decir, si yo tengo acá la base de datos transaccional, y acá tengo, juguemos solamente con una tabla, que es ventas cliente. Si yo acá le digo
oye, esta tabla se llama ventas cliente y me la voy a traer acá, pero esta se va a llamar ventas solamente, ¿cierto? Aquí ya estoy haciendo una transformación en la integración. Y esta partecita de acá, que es la transformación, que es la de la mitad, nadie la va a conocer excepto tú que lo desarrollaste, ¿sí? Y también la documentación. Entonces, ¿cómo van a hacer para decir, oye, estas ventas me las está trayendo mal, pero esta tabla me está trayendo datos raros? ¿Desde dónde me está trayendo estos datos raros? Pucha, para saber esta tabla de ventas de dónde viene, necesito ir a la documentación, comerme toda la documentación y ahí sí entender que viene desde ventas cliente, ¿cierto? Eso es lo que normalmente sucede. Entonces, en muchas ocasiones, no se puede hacer en todas, esto depende del negocio, depende de las bases de datos transaccionales, depende de muchas cosas, y en muchas ocasiones deciden traer el mismo nombre de tabla, ventas cliente, que normalmente no es algo tan sencillo como ventas cliente, sino acá tiene, no sé, una nomenclatura rara. Por ejemplo, SAP maneja nomenclaturas rarísimas como, no sé, FC56 y esa es la tabla. Y así mismo son los campos. Adentro trae unos campos rarísimos, ¿cierto? Pero es mucho más fácil después aquí hacerle una transformación a la capa Stage, que va a ser esta de acá abajo, que esa es la segunda capa o el segundo esquema, Stage. Y ahí ya van a estar esas tablas un poco más visualmente bonitas, ¿cierto? Entonces esta ya no se llama así y se llama ventas cliente, un ejemplo, ¿vale? Y eso lo que va a hacer es que primero va a transformar la tabla, el nombre de la tabla, y segundo va a transformar los nombres de las columnas de la tabla, porque esta puede decir acá col 1, col 2, col 3, col 4, porque así lo trae desde la base de datos transaccional. Lo he visto y por eso se los digo, normalmente lo hace. ¿Por qué? Porque esta base de datos transaccional necesita unos nombres clave o necesita unos nombres ID, ¿sí? Para nunca insertar datos en una base de datos o en una tabla diferente a la que necesita insertar datos. Porque él todo el tiempo necesita insertar datos porque es una base de datos transaccional, es una base de datos viva y que no debe detenerse nunca. Si se cae esa base de datos es una pérdida para el negocio. Entonces, por esa razón vienen siempre casi en IDs y bueno, por otras más razones. El punto, no estamos hablando de esta. Estamos hablando de esta base de datos analítica. Entonces, ya con la base de datos analítica, ya sabemos que llega primero a RAW. Normalmente llega todos los datos en bruto, todas las tablas que vamos a necesitar en bruto, con las columnas que vamos a necesitar en bruto, ¿vale? Después entenderemos por qué razón solamente unas columnas o todas, o en qué momento traerlas todas y todo este tema. Entonces, primer esquema RAW. Segundo esquema Stage. Ya más o menos dije de qué se trataba Stage, pero lo repito. Stage se trata de esta tabla con estas columnas, pero transformado de una forma más entendible para la analítica de datos. Es decir, organizar la tabla como la necesitamos. Acá viene col 1, col 2, col 3. Acá yo traigo la tabla, que era esta, la paso a ventas cliente y la paso con nombres entendibles. Como root del cliente, root cliente. También le coloco, no sé, edad cliente. Y así, ¿sí? Esto es mucho más entendible que col 1, col 2 y col 3. Y posterior a eso, normalmente hay un tercer esquema. A veces hay 4, pero normalmente hay 3 esquemas que se llama Data Warehouse o Data Warehouse, ¿vale? DW. En ese tercer esquema, normalmente van a haber tablas, pero ya cruzadas o con los cruces necesarios para nosotros llevar la reportería. Es decir, nosotros tenemos acá ventas cliente, esto es una tabla, pero también tenemos, vamos a colocarlo así por tablas, pero también tenemos otra tabla que se llama datos cliente, ¿cierto? Entonces en ventas cliente yo digo el cliente con ID 11, vamos a colocarlo por acá en otro colorcito. Entonces cliente 11 compró una pantalla, cliente, producto y total, digamos. Entonces el cliente 11 compró una pantalla, ese es el producto y el total fueron 18.000, ¿cierto? Entonces, cliente, producto, pantalla. Estos son, creo que se hace así. Entonces, así más o menos va a traer este ventas cliente, va a traer estos datos acá. Cliente, producto y total. Pero, ¿qué necesitamos? Si por alguna razón en otro informe, en otra tabla, en otro dashboard o lo que sea necesitamos qué edad tiene el cliente para poder sacar un análisis de cuáles son los clientes o cuál es el rango de edad de los clientes que compran pantallas. No lo sé. Entonces, lo tenemos que cruzar con este datos cliente.
¿vale? Y ahí ese cruce entre esos dos, entre este y este, me va a dar la tabla de Data Warehouse, que se va a llamar ventas cliente, no sé, puede llamarse ventas cliente o puede llamarse reporte, rango, edades, compradores, ¿cierto? En Data Warehouse, porque esa es la tabla final a la que queremos llegar. Normalmente la tabla final a la que queremos llegar para hacer un símil va a ser algo parecido a una tabla dinámica de Excel, en donde nosotros tenemos ya sumario agrupado absolutamente todo, ¿vale? Entonces en el Data Warehouse normalmente vamos a tener esas tablas, ¿sí? A veces tienen 4 esquemas porque pasan por 4 ciclos, en el cual en el tercer esquema están las tablas cruzadas, pero en el cuarto esquema es donde está la tabla sumarizada. ¿Por qué son diferentes o por qué a veces se maneja diferente? Porque en el tercer esquema a veces necesitamos traer toda la tabla con todos los campos, con absolutamente todo lo que tengan las tablas. Pero en el cuarto esquema, ¿sí? Que es el de reportería, que en este caso sería uno acá más, la embarré, sería entonces el de reportería. Aquí vendría este que se llama reporte rango de edades y acá me traería estos dos cruzados, ¿vale? Traería ventas cliente con datos totales, con datos sensibles del cliente. Y eso sería una tabla, ¿cierto? Y aquí me traigo todos los campos de estas dos tablas, ¿vale? Y después de esto, yo digo, oye, pero de esto yo quiero sacar una tabla de reportería. Entonces, o sea, yo no me quiero traer toda la base de datos porque no me interesa, porque yo solamente necesito sacar un reporte específico que solamente me diga los rangos de edad. No me interesan los nombres, no me interesa la estatura, no me interesa cuánto calza, no me interesa nada de eso. Me interesa solamente la edad y los productos que compró. Ah, perfecto. Entonces llego a la capa de reportería, ¿cierto? Y ahí lo sumarizo. ¿Para qué? Para desde reporting, que es la tabla de datos, pasarlo a un Power BI, Tableau, lo que ustedes crean conveniente. Looker o lo que sea, ¿vale? Entonces, ya sabiendo esto y ya teniendo en cuenta esto, ¿cierto? Ustedes deben decidir, o tú debes decidir, cuál va a ser el esquema que vas a seleccionar o cuál va a ser el esquema que vas a utilizar en tu base de datos. Ya teniendo en cuenta esto que es, bueno, la teoría o la parte cháchara de todos los esquemas de base de datos, ahora sí podemos pasar a crear los esquemas y las tablas de la base de datos en este caso. Listo, ya en Deviver entonces nuevamente vamos a poder eliminar esas dos bases de datos porque no me interesan y vamos a crear una nueva base de datos. Una base de datos que tenga un poco más de sentido. Acá la voy a hacer yo, que va a ser Cami, database name, que en este caso a la base de datos yo le voy a llamar, digamos, ¿por qué le voy a llamar Gorem? Porque, bueno, es un lugar que me gustó bastante, así que le vamos a llamar. Esto lo van a ver también mucho en las empresas, ¿eh? En las empresas colocan unos nombres a las bases de datos porque sí, ¿sí? Entonces yo aquí le voy a llamar Gorem porque es un lugar muy lindo y porque así se llama mi perra. Así que eso, le voy a llamar Gorem. Dentro de Gorem o dentro de Deviver en Gorem vamos a ver diferentes cosas. Vamos a ver esquemas, triggers, extensiones, storage, info del sistema, roles, ¿vale? Lo que ahora nos interesa, vean todos los roles que hay. Nosotros podríamos quitárselos o cambiárselos. Eso ya va un poco más a administración de la base de datos. No sé si lo alcanzamos a ver en otro video, no lo sé, pero ahí nos estaremos metiendo. Entonces, dentro de esquema hay un esquema por defecto que se llama public, ¿vale? Acá hay dos formas de crear estos esquemas, que una es dando clic derecho, ¿cierto? Crear nuevo esquema. Y aquí le vamos a dar state en la base de datos Gorem y el owner va a ser Cami. Voy a seguir siendo yo. Y esa es una forma de crear los esquemas. La otra forma de crear esquema es el siguiente. Entonces nos paramos sobre la base de datos, le damos clic derecho, le damos editor SQL y vamos a script SQL. ¿Por qué? Porque ahí ya todos los scripts que vayamos a crear van a ser dentro de esa base de datos y no dentro de cualquier otra base de datos. Entonces aquí ya le voy a decir script Camilo, ¿cierto? New script. Y ahí ya va a ser el script 5. Y sobre ese script vamos a decir create schema row, punto y coma, y le damos control enter. Se supone que ya creó el esquema, le damos renovar y aquí ya quedó, ¿vale? Quedó el esquema dentro de esquemas, ¿listo? Si nosotros no escogemos la base de datos, nos va a crear el esquema por allá en cualquier otro lugar. Entonces, importantísimo crearlo acá dentro. Y vamos a crear el tercer esquema, que va a ser el que nosotros habíamos mencionado anteriormente, que en este caso va a ser Data Warehouse, que va a ser DW o DWH, DW o DW. Y le damos control enter, esquemas, renovar. Public lo voy a dejar ahí quietito,
No sé si lo voy a dejar quietito. A ver. Public no me interesa. Clic derecho, borrar. Ya, listo. Ahora tenemos los 3 esquemas. Perfecto. No tenemos tablas, ni tables, ni vistas materializadas, ni índices. No tenemos absolutamente nada dentro de los esquemas. Pero por lo menos ya tenemos las 3 carpetas que antes habíamos mencionado, que eran estas de acá: Raw, Stage y Data Warehouse, ¿vale? La capa de reporting no la vamos a crear por ahora porque esto es uno de prueba. Es decir, este PostgreSQL lo estoy creando de prueba. Esto después se va a borrar, ¿vale? Cuando ya esté creando un proyecto específico, voy a crear todo lo del proyecto específico. Entonces, ahora sí, sobre el esquema vamos a crear una tabla, ¿vale? Recordemos que Raw van a ser las tablas que traemos desde esta parte de la base de datos transaccional, ¿sí? Van a ser todas las tablas que aparecen desde la base de datos transaccional y llegan directamente a Raw sin ningún cambio. Entonces en Raw vamos a crear una tabla. Entonces yo le doy Create Table, puede ser clientes, ¿cierto? Pero aquí le tengo que decir el esquema. Yo normalmente le digo raw.clientes y aquí le vamos a colocar los campos que va a tener este esquema, o esta tabla, perdón. Entonces va a ser ID cliente, nom cliente y edad. Esos van a ser los 3 principales campos del cliente, ¿vale? Aquí nos hace falta varias cosas e entender varias cosas también. Primero, los campos, idealmente dejarlos, pues en este caso en Raw, como vienen desde la tabla de la base de datos transaccional, ¿sí? Normalmente la base de datos transaccional te va a traer los campos sin espacios, sin mayúsculas, sin caracteres especiales como la ñ, tildes o cosas así, y te los va a traer así, todo en minúscula o separados por guión bajo. En programación, en Python, a veces se utiliza el guión bajo o a veces se utiliza el camel case. Sí, creo que es camel case. De hecho, hay varias diferencias entre varios tipos de datos. El camel case es uno de los tipos de datos en el que no hacen esto, sino que colocan ID cliente, es decir, la segunda palabra o la tercera palabra empieza con la letra mayúscula. En bases de datos esto no se ve mucho, o no debería verse mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros al traer una columna con una mayúscula puede hacer diferencia, o sea, puede hacer totalmente la diferencia y va a ser mucho más complejo, o sea, no mucho más complejo, pero sí va a ser más demorado traerme todas las columnas con el camel case o digitar las columnas con el camel case. Entonces normalmente se utiliza todo en minúscula y separado por barra baja, ¿vale? ID-cliente, nom-cliente y edad. Adicional, ¿qué le hace falta acá a esta tabla? Le hace falta el tipo de dato que va a tener. Importantísimo. Los IDs o el ID de la tabla o la llave primaria, intentemos casi siempre que sea un tipo integer o un hexadecimal o quizás varchar, pero que ese ID sea lo más fácil posible de poder cruzar con las tablas que necesitamos cruzar. ¿A qué me refiero yo? Me refiero a que si nosotros le colocamos un float a esto, este tipo de dato es un tipo decimal, ¿vale? Si se está viendo. Es un tipo decimal. Si nosotros traemos un ID con un select que diga select, asterisco, esto no lo vayan a hacer, pero lo quiero mostrar. Select asterisco raw clientes, where ID cliente, raw clientes, where cliente sea igual a un número decimal, que sería, no sé, 2.3. Eso va a ser muy difícil de traer. O sea, normalmente no va a cruzar, y cruzar un número decimal no es fácil. ¿Por qué? Porque a veces te trae, dependiendo del tipo de dato, te trae todos los decimales después. A veces no te trae decimales, lo redondea, ¿sí? Entonces, cruzar por un tipo float va a ser muy complejo. Por esa razón, si el ID del cliente es un número, intenta colocarle int, que es integer, ¿vale? Integer. Ese integer va a ser un número entero, ¿cierto? Y ese número entero pues va a ser mucho más fácil de traer. En este caso podríamos traerlo por mi root. Voy a colocar un root falso, ¿cierto? Digamos que ese es mi root o mi ID o mi usuario, o mi usuario no, sino mi cédula de identidad, ¿vale? Entonces ya sé que el ID cliente es mi root o mi cédula de identidad. Entonces va a ser un integer. Si esa cédula de identidad, por lo menos acá en Chile pasa, que el último dígito, el dígito verificador, trae una K, ¿sí? Hay roots que traen K al final, y ustedes o quieren dejarlo sin la K, intenten colocarle el integer sin el dígito verificador. Cuando ustedes pidan el usuario del cliente, pídanlo sin el dígito verificador, o si lo van a traer con la K, colóquenle un varchar, ¿sí? Que este admite números y letras, aunque el varchar es un campo muy grande y también les va a consumir espacio y va a ser mucho más difícil
cruzar datos si ustedes tienen una gran cantidad de datos, ¿vale? Entonces, esto está lleno de dependencias, es decir, depende de muchísimas cosas que ustedes coloquen o que tú coloques un número o una letra acá en el cliente. Entonces, lo que yo te recomiendo es que le coloques un integer, ¿vale? Nombre cliente normalmente va a ser un varchar. Ese varchar va a requerir un número de dígitos máximos para esa tabla. ¿Qué pasa cuando son descripciones largas o cuando el campo requiere una descripción? Le colocamos acá 255, ¿sí? Que es una descripción larga, o incluso 500 o 1000, dependiendo de la descripción que ustedes quieran colocar, o dependiendo de la descripción que el cliente pueda colocar, deba colocar. Cuando es un nombre, sabemos que no va a pasar de 100 caracteres. Si pasa de 100 caracteres, bueno, es un temón. Pero le colocamos 100 o 255 para que no sea tan grande el campo, ¿vale? Y lo mismo, edad. En la edad también, o sea, esto sí, les recomiendo que coloquen integer. A menos de que quieran hacer otra cosa diferente, analítica, un poco más específica, que quieran colocar los meses o los, no sé, lo que sea. Y acá en edad, pues uno le coloca integer porque uno no tiene, yo no tengo 33 años y medio. Tengo 33 años, ¿vale? Entonces en edad vamos a colocarle un integer. Aquí faltan otro par de cosas y es que si esta tabla va a admitir el campo nulo o no nulo, ¿sí? Lo primero es que yo le voy a colocar not null, ¿cierto? Porque el ID es indispensable que sea no nulo. El nombre del cliente puede ser nulo porque así lo quiero yo. Si ustedes piensan que en la base de datos no debería ser nulo, le colocan not null. Vamos a dejarlo no not null. Y este también le voy a colocar not null porque yo lo necesito así, ¿vale? Entonces voy a crear esa tabla. Control Enter. Él ya me creó la tabla en donde, en row, ¿sí? Entonces si yo voy a row, voy a tablas, no hay nada, lo renuevo, ya está la tabla clientes. Esa es una manera de crear tablas. Hay otras más, pero ya está la tabla clientes. ¿Qué tiene esta tabla clientes? La abrimos, tiene unas columnas y está ID cliente, nombre del cliente o nom cliente, está en varchar 255, es decir, hasta 255 caracteres admite ese campo. Y edad, que también es un integer. ¿Listo? Así que si yo selecciono, esto no me va a traer nada, pero ya por lo menos me va a traer la tabla, ¿vale? Ya me va a traer absolutamente todo lo de la tabla que concuerde con este ID del cliente. En este caso pues no me trae nada porque no tenemos absolutamente nada. Otras cosas a tener en cuenta cuando queramos crear una tabla, y es que podría ser este campo ID cliente una llave primaria. ¿Qué significa una llave primaria? Que ese va a ser el campo clave para esa tabla. Ese campo va a ser por el que se van a cruzar las otras tablas con esa tabla, ¿sí? Y yo le puedo colocar primary key, y entonces este campo se va a convertir en primary key. Yo intentaba antes dejar por lo menos el nombre del campo en minúscula, esto en mayúscula, esto en mayúscula, esto en mayúscula, pero al parecer automáticamente DeViewer me lo está cambiando. Está bien, ¿sí? Porque aquí ya se manejan más los colores. Ya sé que estos son como este not null y este primary key son como propiedades de ese campo, ¿sí? Lo mismo que el integer. Y el integer ya sé que si me lo dejan mayúscula con amarillo es un tipo de dato, me lo está tomando como tipo de dato. Y este ID cliente si me lo está dejando como en celestito, como en un verde, ya sé que es el nombre del campo. Es mucho más fácil entenderlo así visualmente cuando no eres daltónico, sí, y pues es sencillo. Pero si tú prefieres dejarlo de otra manera, adelante. Yo también utilizo mucho este tipo de escritura, es decir, que por cada línea, la segunda línea tiene un solo campo, la tercera línea un solo campo, la cuarta línea un solo campo. Y lo mismo para el select. De hecho, en este select, yo lo que hago normalmente es dejarlo así. ¿Por qué? Porque cuando tienes consultas muy grandes, vas a seleccionar muchísimos datos. Entonces si tú dices acá, oye, yo solamente me quiero traer el ID del cliente y el nombre cliente, si yo lo dejo así sobre la misma línea, va a quedar un chorrero grandísimo, ¿sí? Entonces yo lo que hago es hacerle un select y por cada coma darle un espacio. Si yo quiero ya decirle, oye, hasta aquí va el select, el from se lo dejo con un espacio en blanco. Dentro por lo menos de Python sirve esto. Y lo mismo hago con el where. Le doy un espacio. ¿Para qué? Para yo entender la lógica. Cuando yo lea este código, yo pueda saber qué es lo que estoy trayendo, ¿sí? Y si tengo que hacerle un mantenimiento a futuro dentro de Python o dentro de un archivo SQL, pues yo tenga que saber o yo pueda saber cómo está estructurada esa consulta, ¿sí? Entonces, ideal que ustedes puedan dejarlo así desde el inicio para después no hacerle un mantenimiento y tener que separar todo eso. Bien, hasta aquí está este video. Sé que quedó un poco largo, pero quería explicar
varias cosas que hay que tener en cuenta cuando creamos las bases de datos y cuando creamos las tablas. Faltan también muchas cosas, pero no me gusta hacerlo muy teórico. Solamente que con ejemplos pues van surgiendo ese tipo de cosas que expliqué. Entonces tenemos los dos primeros videos, que es instalación y primera conexión de PostgreSQL, y segundo, crear bases de datos y tablas. Creo que son los dos videos más largos que van a ver sobre esta serie. Ya vendrán otros videos que van a ser un poco más cortos, pero también intentaré dar la mayor información y que sea también dinámico. No quiero extenderme acá en teoría y tampoco quiero ser el profe que les explique todo y que ustedes no sepan para qué lo van a utilizar a futuro, ¿sí? O sea, que consuman información por consumir. Eso no lo quiero. Así que bueno, espero que este video les haya gustado. Si llegaron hasta aquí, pues no olviden dar su like porque me apoyarían muchísimo, suscribirse porque también me apoyarían muchísimo, y nada, espero que les esté gustando todo el tema de PostgreSQL. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.